Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, En tu Camino, En tu Camino. En tu Camino presenta. La Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. Hoy tendremos la primera parte de la narración sobre el primer libro de los Reyes, pero como introducción recordemos que el primer libro de los Reyes sigue la historia de los reyes que se inició con Saúl y continuó con David. Inicia con la ancianidad de David y continúa con su hijo Salomón y sus sucesores. Hoy llegaremos hasta el momento en que, por desobediencia de Salomón, las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel se dividen, generando grandes conflictos para el llamado pueblo de Dios. Iniciamos. Cuando el rey David llegó a la ancianidad, Adonías, uno de sus hijos, ambicionaba sucederle en el trono. Mi padre pronto se reunirá con sus antepasados y dejará vacío el trono. Lo ambicionaba mi hermano mayor Absalón, pero cuando se hizo enemigo de mi padre y combatió contra él, Dios lo castigó haciendo que su larga cabellera se atorara en un árbol y así fue asesinado por los servidores de mi padre. Yo tendré más cuidado en preparar la sucesión. Conseguiré un carro tirado por caballos y me haré acompañar siempre de 50 hombres. David nunca le había llamado la atención porque Adonías tenía muy buena presencia. Había ganado la admiración de Joab, guerrero de su padre, y del sacerdote Abiatar, pero el gran profeta Natán, el sacerdote Sadoc y los valientes de la guardia de David no lo veían con buenos ojos. Cierto día, Adonías hizo un sacrificio de corderos, bueyes y terneros gordos. Invitó a todos los hijos del rey, sus hermanos y a todos los funcionarios reales nacidos en Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a los valientes de la guardia, ni a su hermano Salomón, por lo cual Natán fue con Betsabé, madre de Salomón. ¿Sabías que Adonías está actuando ya como nuevo rey? Y David no lo sabe. Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve con el rey David y dile: mi señor, tú prometiste que mi hijo Salomón te sucedería en el trono. ¿Por qué entonces Adonías dice que él es el rey? Y mientras tú estés diciendo esto, yo llegaré para reforzar tus palabras. Entró Betsabé al cuarto del rey, se arrodilló ante él y le dijo: mi señor David, sin que tú lo sepas, Adonías se ha proclamado rey. Hizo un gran sacrificio de toros, terneros gordos y corderos, al cual invitó a todos tus hijos, al sacerdote Abiatar, al general Joab, pero no a mi hijo Salomón. Mi señor, todo Israel espera que tú digas quién se sentará en el trono después de ti. Y si no lo haces, después de tu muerte, mi hijo Salomón y yo sufriremos las consecuencias. Poco después que salió Betsabé, llegó el profeta Natán. Así que tú, mi señor, has decretado que Adonías será tu sucesor en el trono de Israel. Mandó sacrificar una gran cantidad de toros, terneros gordos y corderos, e invitó a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y ahora mismo están todos ellos comiendo y brindando por el rey Adonías. Pero a mí, al sacerdote Sadoc, a tus guardianes valientes y a tu hijo Salomón, no nos invitó. ¿Será posible que haya hecho esto sin que tú hubieras comunicado antes quién te sucedería en el trono? El rey mandó llamar a Betsabé. Te juro que lo que yo te prometí ante Yahvé, Dios de Israel, que tu hijo Salomón me sucedería en el trono de Israel, se cumplirá tal cual. ¡Que viva por siempre, mi señor, el rey David! Después, el rey ordenó que comparecieran ante él el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Bananías. Háganse acompañar por un grupo de mis servidores y lleven a Salomón montado en mi propia mula a Gijón.
Allí tú, Sadoc, como sacerdote, y tú, Natán, como profeta, lo ungirán como rey de Israel, y después lo proclamarán al toque de las trompetas. A su regreso, él vendrá delante de todos ustedes y se sentará en mi trono. Él es quien reinará en mi lugar, y es a él a quien he puesto como jefe de Israel y Judá. Amén. Yahvé tu Dios es quien ha hablado por tu boca. Quiera él estar con Salomón como lo estuvo contigo, mi señor, y hacer su reinado más poderoso que el tuyo. Se hicieron las cosas como David había ordenado. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en la tienda de Yahvé y ungió con él a Salomón. Cuando se oyó el toque de la trompeta, todo el pueblo empezó a dar vivas al nuevo rey. Después, Salomón se puso a la cabeza de un desfile y subieron todos tocando flautas y lanzando aclamaciones de alegría. Era tal el estruendo que hacía estremecer la tierra. Adonías y sus invitados ya habían terminado de almorzar cuando sintieron el barullo. ¿Qué pasará en la ciudad que se oye tanta bulla? En ese momento, llegó a ellos el hijo de Abiatar. A ver, tú que eres un hombre honrado nos traerás seguramente buenas noticias. Por el contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Ya ha sido ungido y todo este barullo es por su entrada triunfal. Toda la ciudad está de fiesta. Más aún, Salomón ya tomó posesión del trono. Todos los grandes de la corte han venido a saludar al rey David y a desearle que Dios haga a Salomón más famoso que él y su trono más grande que el de su padre. Incluso el rey, estando ya tan débil y enfermo, se levantó de su cama para exclamar: «Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, porque hoy día me concede que uno de mi raza se siente en mi trono y que pueda yo contemplarlo con mis ojos». Cuando Joab y Abiatar, invitados de Adonías, escucharon esto, se pusieron a temblar junto con todos los que habían apoyado a Adonías para que ocupara el trono, y sin perder el tiempo se dispersaron inmediatamente. Por su parte, Adonías, temiendo que Salomón le hiciera algo, fue a refugiarse al lado del altar dedicado a Yahvé. Que el rey Salomón me jure hoy mismo que no me mandará a apuñalar. Y Salomón le mandó decir: Si se porta como un hombre honrado, no caerá en tierra ni uno solo de sus cabellos. Pero si comete alguna falta, morirá. El rey ordenó que lo sacaran de donde estaba y que fuera a verlo. Cuando lo tuvo en su presencia: Adonías, puedes marcharte a tu casa tranquilo. Pocos días después, antes de morir, David llamó a su hijo Salomón. Querido hijo, muy pronto me voy a ir por el camino de todos. Para ti ha llegado el momento de ser firme y de portarte como hombre. Sigue el camino de Yahvé, tu Dios. Cumple sus mandamientos, sus disposiciones y sus consejos como está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en todas tus empresas y no te fallará ningún proyecto, ya que Yahvé me prometió que cumplirá sus promesas y que nunca faltará un descendiente mío en el trono de Israel, siempre que mis hijos se porten bien con él y le sean leales de corazón. Y antes de partir tengo que dejar saldadas algunas cosas. Tú sabes que Joab asesinó a los 2 generales del ejército de Israel, Abner y Amasá. Pecó contra Dios y contra mí porque quiso vengarse en tiempo de paz de las muertes que hubo durante la guerra. Con esa sangre no solo manchó sus ropas y sus zapatos, sino también mi fama. Por eso te pido que actúes conforme a tu criterio y no le permitas que muera de viejo. Tú sabrás dar el premio merecido a quienes fueron fieles conmigo y el castigo a quienes actuaron contra mí. David murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, el monte Sión en Jerusalén, y fue a reunirse con sus padres. Reinó 40 años en Israel, de los cuales 7 pasó en Hebrón y 33 en Jerusalén.
Salomón subió al trono de su padre y afianzó su poder. Inicialmente perdonó a su hermano Adonías, al guerrero Joab y al sacerdote Abiatar, pero como Adonías tramaba nuevamente cómo quitarle el trono, y Joab y Abiatar habían ofendido a Yahvé, Salomón los mandó ejecutar. En lugar de Joab pondré a Bananías al frente de mi ejército, y en lugar del sacerdote Abiatar pondré a Sadoc. Salomón se casó con la hija del faraón rey de Egipto y emparentó con él. Te llevaré a mi casa, amada mía, y comenzaré la construcción del templo, casa de Dios, y también la muralla en torno a Jerusalén. Pronto ya no tendremos que ir a ofrecer sacrificios o incienso en las montañas ni en el santuario de Gabaón. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. Señor, te pido por quienes no tienen empleo. Concédeles pronto trabajo digno y bien remunerado que les permita desarrollar su profesión, ofrecer un servicio y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Y mientras lo encuentran, haznos generosos con ellos. Amén. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de... En tu camino. Gracias por seguir escuchando la primera parte del primer libro de los Reyes. En aquel santuario de Gabaón, Salomón había ofrecido unos 1000 holocaustos, y cierta noche en sueños, Dios le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Tú mostraste inmenso amor a David, mi padre, porque te servía fielmente como es debido y con sinceridad. También le has hecho un favor muy grande permitiendo que yo, un hijo suyo, le sucediera en el trono. Pero no sé todavía conducirme. Soy muy joven para estar al frente del pueblo que has elegido, pueblo tan numeroso que no se puede contar. Dame, por lo tanto, sabiduría, un espíritu atento para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? A Dios le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría. No has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riquezas, ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para gobernar con rectitud. Por eso te concedo lo que pides. Te doy sabiduría e inteligencia como nadie la tuvo antes de ti ni la tendrá después. Además, te doy lo que no has pedido, riquezas y gloria tales que mientras vivas no habrá rey alguno como tú. Si sigues mis caminos, cumpliendo mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te daré larga vida. Cuando despertó Salomón, se dio cuenta de que era un sueño. Volvió entonces a Jerusalén y se puso delante del arca de la alianza del Señor. Ofreció víctimas consumidas por el fuego y también sacrificios de comunión, dando un banquete a todos sus servidores. La sabiduría se hizo presente en Salomón y gracias a ella
logró emitir juicios justos. En ese tiempo llegaron hasta él 2 prostitutas y una de ellas le presentó su queja. Esta mujer y yo vivíamos en una misma casa. Ambas estábamos embarazadas. Mi hijo nació primero y a los 3 días de mi parto, también ella tuvo un hijo. No había ningún extraño en casa salvo nosotras 2. Durante la noche, su hijo murió ahogado porque ella se había acostado sobre él. Y mientras yo dormía, ella se levantó, puso a su hijo muerto conmigo, tomó a mi hijo y lo acostó con ella. Cuando me levanté para amamantar a mi hijo, lo hallé muerto. Pero fijándome bien, vi que este no era el mío. Eso no es cierto. Mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. ¡Mientes! El mío es el vivo. Las mujeres discutían en presencia del rey, por lo que él les dijo: Como ambas dicen que el niño vivo es el suyo, he tomado una decisión. Tráiganme una espada. Aquí está, señor. Partan en 2 al niño vivo y denle la mitad a cada una. Entonces la verdadera madre, conmovida por la suerte que iba a correr su hijo, le dijo al rey: Por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo y que no lo partan. No será ni para ti ni para mí. ¡Que lo partan! Al ver la diversa actitud de las mujeres, Salomón dijo: No lo maten. El niño será para la primera porque ella es su verdadera madre. Todo Israel supo del juicio y la sentencia que Salomón había pronunciado y lo respetaron, pues vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Salomón reinó sobre todo Israel. Israel y Judá son ahora tan numerosos como la arena de las playas del mar. Comen, beben y son felices. Y yo, su rey, domino todos los reinos, desde el río Éufrates hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Todos le pagaban tributo y le estuvieron sometidos durante toda su vida. Tuvo paz en todas sus fronteras. Judá e Israel vivieron seguros y en paz, cada uno bajo su parra y su higuera. La sabiduría de Salomón superó la de los sabios orientales más famosos y la de todos los sabios de Egipto. Su fama se extendió por todos los pueblos vecinos. Pronunció 3000 parábolas y proverbios, y sus poesías llegaron a más de 1000. El rey es tan sabio que es capaz de hablar de plantas, desde el credo del Líbano hasta el hisopo que brota en los muros. Diserta sobre cuadrúpedos, aves, reptiles y peces. Por eso vienen de todos los pueblos para oír su palabra. Hiram, rey de Tiro, envió sus servidores a Salomón porque oyó que había sido ungido rey en lugar de su padre. Hiram había sido siempre amigo de David, por eso Salomón le mandó decir: Sabes bien que mi padre David no pudo edificar un templo para Dios a causa de las guerras en que sus enemigos lo envolvieron hasta que Yahvé los puso bajo la planta de sus pies. Pero hoy, Yahvé, mi Dios, me ha concedido paz por todas partes y no tengo adversarios. Por eso quiero edificar un templo a Dios, según lo que Yahvé dijo a mi padre. El hijo que yo pondré sobre tu trono me edificará una casa. Por tanto, ordena que se corten para mí cedros del Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos y te pagaré como salario de tus servidores lo que tú me digas, pues tú sabes que no hay nadie en mi pueblo que sepa talar árboles como ustedes, los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy Yahvé, porque ha dado a David un hijo sabio para gobernar este numeroso pueblo. Y mandó contestar a Salomón: Yo te daré cuanto deseas en madera de cedro y de ciprés. Mis servidores los bajarán desde el Líbano hasta el mar. Yo los pondré en balsas y los llevaré al lugar que me mandes. Y en cuanto a la forma de pagarlos, desearía que me los pagues con víveres para mi casa. Era el 4º año de su reinado en Israel cuando Salomón comenzó a construir el templo. Durante todo el tiempo de la construcción, Salomón dio a Hiram 20,000 cargas de trigo para la manutención de su casa y 20,000 medidas de aceituna molida. Mandaré extraer grandes piedras labradas para los cimientos de la casa de Yahvé. 30,000 de mis mejores hombres trabajarán en las obras. Es admirable lo que hace mi esposo Salomón. Envía a sus hombres al Líbano por turnos de 10,000 al mes.
Ellos pasan 1 mes trabajando en el Líbano y 2 meses en sus casas. Además, tiene 80,000 canteros en la montaña, sin contar a los capataces puestos por los intendentes al frente de las obras. Unos 3,000 hombres que mandan a la gente empleada en los trabajos. Los obreros de Salomón, junto con los de Hiram y los giblitas, cortaron y trabajaron la madera y las piedras para la construcción del templo de Dios. Es una obra digna de Dios. Tiene 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precede al santuario tiene 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Además, he mandado construir junto al muro del templo una galería en torno al santuario y al lugar santísimo. Cuando se terminó la construcción de la casa de Dios, Salomón le puso un cielo raso de artesones sobre vigas de cedro y sobre todo el largo de la casa edificó una galería. Entonces Dios le dijo: Si caminas según mis preceptos, si obras según mis normas y guardas todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que dije a tu padre David sobre ti. Habitaré en medio de los hijos de Israel, en esta casa que estás construyendo, y no abandonaré a mi pueblo. Salomón llevó hasta su término la construcción del templo. La parte anterior del templo mide 20 metros. Para que no se vea la piedra, he mandado cubrir todas las paredes del interior con planchas de madera de cedro y el suelo con planchas de ciprés, quedando así todo el interior de madera esculpida con figuras de calabazas y guirnaldas de flores. En el fondo del templo está el lugar santísimo, de 10 metros de largo y 10 de ancho, forrado de cedro desde el piso hasta las vigas y cubierto de oro fino. He ordenado colocar 2 querubines hechos de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto y cubiertos de oro. Cada una de sus alas tiene 2,5 metros de largo. Ahí colocaremos el Arca de la Alianza. Hemos tardado 7 años en la construcción de este templo, pero ahora podemos ofrecerlo a Yahvé, nuestro Dios. Salomón puso en el templo todos los objetos que había mandado hacer: el altar de oro y la mesa de oro, donde se ponían los panes de la ofrenda, los candeleros de oro fino, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, delante del lugar santísimo, las flores, las campanas y las despabiladeras de oro, tijeras para arreglar la luz de las velas, las cucharas, los cuchillos y los calderos pequeños, las copas y los braseros de oro fino, las bisagras de oro para las puertas del lugar santísimo y del templo. Así fue concluida toda la obra que hizo el rey Salomón para la casa de Yahvé. Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y todos los otros objetos, y los puso en los tesoros de la casa de Yahvé. Congregaré en Jerusalén a todos los jefes de Israel, a los jefes de sus tribus y a los príncipes de sus familias, para subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David llamada Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto a Salomón. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza de Yahvé y la tienda que la cubría con todos los objetos sagrados que había en ella y los subieron al templo. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar. Mira, mamá, los sacerdotes llevan el arca de la alianza a su sitio en el santuario, el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines que extienden sus alas y forman como un toldo encima de ella. Así es, hijo. Recuerda que en el arca están las 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí cuando Dios hizo la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Sí, las tablas de los 10 mandamientos. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. Te damos gracias, Señor Padre Santo,
por el alimento y la bebida que nos has dado, por la salud que nos permitió recibirlos. Haz que podamos un día sentarnos a la mesa de tu reino y cantar eternamente tu alabanza. Amén. En tu camino. En tu camino. Gracias por seguir escuchando la primera parte del primer libro de los Reyes. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. Entonces Salomón declaró: Yahvé, has dicho que permaneces en una espesa nube. Entonces la casa que he edificado será tu morada, una morada en que permanecerás para siempre. Entonces el rey se volvió para bendecir a toda la asamblea de Israel, mientras todos permanecían de pie. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló personalmente a mi padre David, y que en este día ha cumplido lo que había dicho. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar una casa en la que esté mi nombre. Hoy, sin embargo, he elegido a Jerusalén para que esté ahí mi nombre, lo mismo que he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo. Mi padre David deseaba edificar una casa para el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé le dijo: ha sido bueno que pensaras edificar esta casa, pero no lo harás tú sino tu hijo, nacido de tu sangre. Él edificará esta casa para mi nombre. Yahvé ha cumplido su palabra. He sucedido a mi padre David y me he sentado en el trono de Israel como él lo había prometido, y he construido esta casa para el nombre de Yahvé. La he destinado para recibir el arca con el documento de la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni en el cielo ni en la tierra. Tú eres fiel a tu alianza y tienes compasión con tus siervos cuando te sirven con sinceridad. Tú habías anunciado este día a mi padre David, tu servidor. Hoy vemos que has sido fiel a tus palabras y has cumplido tus promesas. Y ahora, oh Yahvé, Dios de Israel, cumple bien esta otra promesa que le hiciste a David, diciendo: siempre habrá uno de tus hijos para servirme y reinar sobre Israel, con tal que tus hijos se comporten y me sirvan como lo has hecho tú. Cumple pues la palabra que le dijiste a David, mi padre. Pero Salomón se cuestionó: ¿será posible que Dios viva en medio de los hombres? Si los cielos invisibles no pueden contenerte, ¿cómo permanecerás en esta casa que yo te he construido? Escucha pues la plegaria y las súplicas que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que tú mismo dijiste: en él estará mi nombre. Dígnate escuchar mi plegaria y la de Israel, tu pueblo, cuando recen en este lugar. Desde tu morada celestial, escucha y perdona. Luego continuó su oración para que Dios mostrara su justicia en el templo. Vendrán a este lugar los que son acusados de algún crimen y juran que son inocentes. Cuando se presenten en esta casa ante tu altar, escucha tú desde los cielos y haz justicia. Castiga al malo haciéndolo recaer sobre él todo el mal que hizo, pero declara inocente al que obró rectamente, premiándolo según tu justicia. Salomón también intercedió ante Dios por los pecadores de su pueblo.
Si los israelitas son derrotados por sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelven a ti y confiesan su pecado, rogando y suplicando en esta casa, escúchalos desde el cielo y perdona el pecado de Israel. Devuélvelos a la tierra de sus padres. Cuando tengan sequía, porque pecaron contra ti, si luego rezan en este lugar, confiesan su maldad y se arrepienten de sus pecados a consecuencia de sus apuros, escucha desde los cielos y perdona a Israel. Enséñales el buen camino que deben seguir y envía lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y en su oración, Salomón pidió ayuda, la ayuda divina para los momentos difíciles, sequías y calamidades. Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, plaga del trigo, langosta o pulgón, cuando el enemigo tenga sitiada una de sus ciudades en toda calamidad y enfermedad, escúchalos. Sea cual sea el motivo de la súplica, si un hombre verdaderamente arrepentido te ruega y extiende sus manos hacia tu templo, escúchalo desde tu morada celestial. Perdona, actúa y da a cada uno según se lo merezca, pues solo tú conoces el corazón de todos. Así los hombres te respetarán toda su vida y vivirán en esta tierra que diste a nuestros padres. En su oración, Salomón también profetizó que un día todas las naciones conocerían al verdadero Dios y llegarían a Jerusalén a adorar el nombre de Dios. Salomón no imaginaba que sus palabras se harían realidad cuando Jesucristo entregara su vida y resucitara en Jerusalén. Vendrá un tiempo en que los extranjeros que no pertenecen a tu pueblo, Israel, también tendrán noticias de tu gran nombre, de tu fuerza y de tu poder. Si uno de ellos viene de una tierra lejana a rezar a tu casa, escúchalo desde tu morada celestial y haz todo lo que te haya pedido. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y te temerán como te teme Israel. Y sabrán que ese es el lugar donde se invoca tu nombre, en este templo que yo he construido. Cuando Salomón terminó esta plegaria y súplica ante el altar de rodillas y con las manos extendidas, se puso de pie para bendecir a toda la asamblea de Israel. Mira, papá, el rey nos va a bendecir. Sí, hija. Si Dios lo consagró como rey, Él puede bendecirnos en nombre de Yahvé. En ese momento, Salomón inició la bendición. Bendito sea Yahvé que ha dado paz y reposo a su pueblo Israel, según se lo había prometido. No ha faltado a ninguna de las promesas que hizo por boca de Moisés, su siervo. Que ahora esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Que no nos abandone ni nos rechace. Que incline nuestro corazón hacia Él para que caminemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos, los decretos y las ceremonias que ordenó a nuestros padres. Que mis súplicas a Yahvé permanezcan día y noche en su presencia para que me dé lo merecido a mí, tu siervo, y a todo su pueblo según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro. Así los corazones de ustedes estarán enteramente con nuestro Dios, para caminar según sus preceptos y para guardar sus mandamientos como hoy. Amén. El rey y todo el pueblo con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón ofreció como sacrificios de comunión 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue inaugurada la casa de Yahvé. Los ritos y celebraciones duraron 7 días y 7 noches, y al octavo, Salomón despidió al pueblo. Todos bendijeron al rey y se fueron a sus casas alegres y contentos por todo el bien que Yahvé había hecho a su siervo David, a su hijo Salomón y a su pueblo Israel. Solo hasta después de haber terminado el templo, Salomón edificó durante 13 años su casa. Es hermosa, esposo mío. Pusiste primero la casa o palacio Bosque del Líbano, de 50 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto, que se levanta sobre 4 filas de columnas. Para que circule el aire fresco, colocaste 45 ventanas de celosías. Así es, amada mía. Luego mandé construir el salón de las columnas con 25 metros de largo y 15 de ancho.
También mandé erigir el salón del trono, al que llamaré Salón del Juicio, porque ahí podré administrar la justicia. Es maravilloso, porque cubriste todo su interior en cedro. La casa donde yo habitaré está en otro patio detrás del salón, y para ti he mandado construir otra semejante. Todos esos edificios eran de piedra selecta, tallada a medida, aserrada por dentro y por fuera, desde los cimientos hasta las cornisas, y madera de cedro. Y cuando Salomón terminó la casa de Yahvé, el palacio real, y todo cuanto mandó construir, se le apareció Yahvé y le dijo: He escuchado la plegaria y la súplica que me has dirigido, y ya he santificado el templo que construiste. Allí estarán siempre mis ojos y mi corazón. Si ahora me sirves como tu padre David, de todo corazón y con rectitud, haciendo todo lo que le ordené y guardando mis mandamientos y mis ceremonias, afirmaré para siempre tu trono sobre Israel, como prometí a tu padre cuando le dije: no faltará un hombre de tu descendencia sobre el trono de Israel. Pero Dios le advirtió que, por muy hermoso que fuera su templo, si los israelitas no cumplían sus mandamientos, Él mismo se encargaría de que aquella casa fuera destruida y el pueblo de Israel avergonzado ante sus enemigos. Mas si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos ni los preceptos que les he dado y se van a servir a otros dioses extraños y los adoran, yo arrancaré a Israel del país que les he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y todos los pueblos se burlarán de Israel y lo pondrán como ejemplo. Todos los que pasen ante esta casa magnífica hecha cenizas quedarán pasmados y preguntarán extrañados: ¿por qué ha hecho esto Yahvé con este país y con esta casa? Y les responderán: porque abandonaron a Yahvé, su Dios, que sacó a sus padres del país de Egipto, y han seguido a otros dioses, los han servido y adorado. Por eso Yahvé ha hecho caer todo este mal sobre ellos. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En Tu Camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando la primera parte del primer libro de los Reyes. La reina de Saba había tenido noticias de la fama de Salomón y llegó a Jerusalén para preguntarle cuestiones muy difíciles. Cuando estuvo en la presencia de Salomón, ella le expuso todas sus dudas y Salomón aclaró todos sus problemas. No hubo misterios que el rey no pudiera aclarar. La reina de Saba presenció la vida fastuosa de Salomón. He visto la casa que te has edificado, los exquisitos alimentos de tu mesa, las habitaciones, los uniformes de tus servidores, las vestiduras de tus ministros, así como los sacrificios que se ofrecen en el templo. Realmente era verdad lo que me habían dicho de ti y de tu sabiduría.
No creía lo que se decía de ti en mi país hasta que he venido a verlo con mis propios ojos. Pero reconozco que no me habían contado ni la mitad. Tu sabiduría y bienestar supera todo lo que oí decir. Felices tus gentes, felices tus servidores que están siempre junto a ti y escuchan tus sabias palabras. Bendito sea Yahvé, tu Dios, que te ha favorecido y te ha puesto en el trono de Israel. Yahvé es quien en su inmenso amor por este pueblo te ha puesto como rey para que lo guíes con rectitud y justicia. Y como la reina había llegado acompañada de camellos con valiosas cargas, le ofreció al rey 120 talentos de oro, perfumes y joyas en gran cantidad. Nunca había llegado tanta cantidad de perfumes como los que ella le regaló a Salomón. Luego, regresó a su país con toda su gente y los regalos que el rey le había hecho. Los regalos de la reina de Saba han llenado más mis arcas. Cada año recibo 666 barras de oro, sin contar las tasas y contribuciones de los mercaderes, de los comerciantes y de todos los reyes extranjeros de Arabia y de los gobernadores de todo el país. Con ellos he hecho escudos, un gran trono de marfil cubierto de oro y toda la vajilla del palacio. Nada de plata porque la consideramos nada. Sin embargo, tanta riqueza y poder hicieron que Salomón desviara su corazón del Señor porque, además de su esposa, la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas y eteas. Eran de aquellos pueblos a propósitos de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas: No se unan a ellas, ni ellas a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron la causa de que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses y ya no fue sincero con Yahvé como lo había sido su padre David. Salomón se interesó por Astarte, diosa de los sidonios. También edificó un santuario a Camós, el ídolo de Moab, en el cerro que está al oriente de Jerusalén, y otro a Milcom, dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras. Amadas mías, ofrezcan todos los perfumes y sacrificios que quieran a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón porque se había apartado de él. 2 veces se le había aparecido y le había dado órdenes al respecto. Salomón, no sigas a otros dioses. Pero Salomón no lo tomó en cuenta. Entonces, Yahvé pronunció su sentencia. Salomón, no has guardado mi alianza ni los preceptos que te había ordenado. Por esto te quitaré una parte de tu reino y se la daré a un servidor tuyo. Solo que, en atención a David, tu padre, no te lo quitaré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Además, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí para mí. Y Dios cumpliría su palabra. Poco tiempo después, Salomón puso al frente de los trabajadores que construían la muralla a Jeroboam, hombre fuerte y valeroso, y un día que salía Jeroboam de Jerusalén, le salió al encuentro, en el campo, el profeta Ahías. Este iba cubierto con un manto nuevo, y ante la presencia de Jeroboam, lo rasgó en varias partes. ¿Por qué rasgas ese manto nuevo en 12 pedazos? Jeroboam, toma 10 pedazos porque así dice Yahvé, Dios de Israel. Voy a dividir el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón le dejaré solamente una tribu para cumplir mis promesas a David, y porque Jerusalén es la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Esto sucederá porque ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Camós, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me parece justo, ni ha observado mis leyes y mis mandamientos como su padre David. No le quitaré todo el reino,
e incluso lo mantendré como rey hasta el fin de su vida, en atención a David, mi siervo, a quien elegí y que guardó mis mandamientos y preceptos. Pero sí tomaré el reino de manos de su hijo y te daré las 10 tribus. A su hijo, sin embargo, le guardaré una tribu, pues quiero que mi servidor, David, tenga siempre su lámpara encendida en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto desees y serás el rey de Israel. Si escuchas todo cuanto te ordene, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, guardando mis decretos y mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David. Y te entregaré a Israel y humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero este se escapó y se fue a refugiar a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de su padre en Jerusalén, y le sucedió su hijo Roboam. Cuando Jeroboam se enteró que había muerto Salomón, se preparó para que se cumplieran las palabras del profeta y regresó de Egipto. Mientras tanto, Roboam, el hijo de Salomón, se dirigió a Siquem, donde sería proclamado por todo Israel como rey. Pero los hombres de Israel se presentaron ante él para darle una queja. Tu padre, Salomón, con tal de tener riquezas en abundancia, nos impuso un yugo pesado. Alivia tú los duros trabajos que nos exigió y el yugo pesado que nos impuso, y te serviremos. Váyanse y vuelvan dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón mientras él vivía. ¿Qué me aconsejan hacer con este pueblo? Si te haces servidor de este pueblo y lo tratas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero Roboam no hizo caso de este consejo y se fue a consultar también a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. ¿Qué debo contestar a este pueblo? Tú deberías decirles esto. Con mi dedo meñique golpeó mucho más fuerte que mi padre con su brazo. Mi padre los trató duramente, pero yo los trataré peor. Mi padre los azotaba con látigos y yo pondría a las cuerdas ganchitos de hierro. Al tercer día, conforme lo que se había dicho, todo Israel se presentó ante el rey. También iba Jeroboam. Y el rey, en vez de seguir el consejo de los ancianos, les habló con la dureza que los jóvenes le habían aconsejado. Pronto se cumplirían las palabras del profeta. La gente de Israel comprendió que el rey no quería hacerles caso y le respondieron en los mismos términos. Roboam, si tu respuesta es tratarnos con mayor dureza, la nuestra es esta. ¿Qué tenemos que ver con David y con sus hijos? No es de nuestra familia. Arréglate con los tuyos, hijo de David. Los de Israel nos vamos y no te reconoceremos. Solamente 2 tribus, la de los israelitas del sur, en la zona de Judá donde está Jerusalén y Belén, reconocieron a Roboam por su rey. Les enviaré al jefe de los trabajadores para que los convenza y regresen a mí. Pero los hombres de Israel, cuando vieron al enviado, le tiraron piedras hasta que murió. Y hasta el propio Roboam tuvo que subirse a su carro para irse a refugiar a Jerusalén. De este modo, se rebeló Israel contra la familia de David. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había regresado de Egipto, lo mandaron llamar a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera el partido de la familia de David, a excepción de la tribu de Judá. Los partidarios de Roboam y los de Jeroboam se dispusieron a pelear, pero Dios le dirigió estas palabras a Semeías, hombre de Dios. Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, así como al pueblo de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, y diles de mi parte:
no suban a pelear contra sus hermanos de Israel. Que cada uno regrese a su casa, porque yo soy el que ha dispuesto lo sucedido. ¿Qué sucederá entre Roboam y Jeroboam? Si Judá es la tierra donde debería de nacer el Mesías, ¿quién se quedaría con ella? La historia del Libro de los Reyes continuará. En tu camino presentó la primera parte del primer libro de los Reyes. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. Te esperamos aquí, en Tu Camino.